Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 20 del mes 11 del año 2025. Jueves, un día especial para diseñar un tiempo perfecto. Por eso, en cada mañana, en este su programa El Despertar con el Mesías, despertamos la conciencia sagrada. Esa ciencia que va en nosotros, pero quizás necesita despertarla. Hoy con el tema de la oración de olor grato. El incienso de olor grato es el tema que hoy vamos a explicar, aplicar e implicar a todos los oyentes, televidentes y también a los que en el futuro van a escuchar este mensaje que nos permite avivar el fuego del Espíritu y elevar nuestras conciencias. Por eso damos gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos, porque en cada inspiración entra el fuego que purifica y cuando expiramos sale lo que no es, sale todo miedo, todo temor e inseguridad, todo registro traumático del pasado, lo soltamos, lo dejamos ir y por eso cada mañana en nuestro respirar sentimos el aliento de vida, porque todo lo que respire alabe su nombre, dice el salmista. Y es así como sentimos también el palpitar de nuestro corazón, que emana esa luz de la llama del amor y podemos llenarlo todo. Cada inspiración que ha permitido que el corazón fluya con ese sentimiento del amor, llenando todo nuestro entorno y también todo en el lugar donde pernoctamos, donde habitamos, no solamente nuestras casas, sino nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra comarca, nuestro país, y fluye hasta los últimos confines de la tierra. Por eso en cada mañana tenemos un trabajo especial en nosotros y en toda la humanidad. Es así como nos inspiramos en esta mañana para abordar el tema, la oración de olor grato. Por eso, antes de orar, pues hay que sanar ese ser interior que opera como el útero de una mujer para el momento de la concepción. Si no hay una reparación de la fragmentación del amor, pues viene la esterilidad y un útero estéril es como símbolo de incapacidad de crear y de manifestar. Por eso la vida en ese plano físico no se manifiesta si no hay un embarazo mental, un embarazo emocional, así como también un embarazo biológico. Por eso la falta de conexión con la fuerza espiritual de esa energía divina, creadora del universo, pues genera incapacidad de recibir y también de dar. Y es allí donde aparece en las escrituras las parábolas de las matriarcas que por algún periodo sufrieron esterilidad. Este es el tema de Rica o Rebeca, la matriarca que concibió después de la oración de su esposo Isaac. Pero no es solamente una historia, es algo que nos deja una sustancia para poder experimentar la respuesta en cada oración. Esa oración de olor grato que se conoce como quemar el incienso, porque no se trata de hacerlo en lo físico, se trata de ir a la sustancia y a estos símbolos de las parábolas de las escrituras y ponerlas en práctica. Y por eso la esterilidad representa en la vida esa incapacidad de manifestar los deseos y también los sueños. Muchas personas frustradas porque todo lo que ha deseado en toda su vida pues no se manifiesta y los sueños nunca se han cumplido y por eso la causa son bloqueos emocionales. La emoción es la que pone la energía en movimiento y esta es la que activa el mundo angelical, el mundo energético, el mundo espiritual. Por eso la falta de fe o falta de confianza es un bloqueo emocional y es allí donde empezamos a preparar la tierra,
empezamos a fertilizarla para que cuando caiga esa semilla, la semilla germine. Y esa tierra, pues puede ser tu mente, puede ser tu corazón, puede ser tu alma, puede ser cualquier cosa que actúe como vasija que va a recibir esa semilla. Por eso la aplicación, si hay esterilidad, pues podemos darle gracias por encontrar esa puerta que nos lleva a reparar lo que estaba dañado. Por eso todas las cosas para los puros sirven para bien. Y es por eso que hay que purificar esas ideas plasmadas en las historias bíblicas, yendo a la sustancia. Y esa sustancia, cuando se entiende, se le llaman las parábolas. A ellos les hablo en parábolas para que no entiendan, pero a ustedes esto les llega el pleno entendimiento, porque todo aquel que ama a su hermano es realmente mi discípulo, dijo Yeshua. O sea que hay que reparar esa unción del amor, esa emanación divina de el amor sincero y genuino, porque cuando hay resentimiento, dolor, se genera esterilidad. Y por eso si la voluntad del Padre que se manifiesta en esterilidad, pues que se haga su voluntad, mas no la mía. Y el Padre nunca, su voluntad o su razón, en hebreo la palabra voluntad o plan divino, no es que seamos estériles. Por eso cuando decimos que si la voluntad del Padre es que yo permanezca en esterilidad, que se haga su voluntad y no la mía, lo que estamos diciendo, lo que estamos obligando es a rectificar, porque sabemos que la voluntad del Padre, del yo que va fe, de ese yo soy, es su plan divino, que no es de esterilidad, sino de abundancia y de sobreabundancia. Es por eso que la palabra para útero en hebreo es la misma palabra para entrañas, rajen, y fue traducida como misericordia. Y por eso el que conecta con la misericordia sana el útero y queda apto para concebir esa semilla de la palabra. Y por eso el rajamín, como habla el profeta Isaías, esto de la que era estéril y que ahora esto que se llene de alegría. Por eso entendemos que ese periodo de esterilidad, ese periodo ese lapso de desierto, de tierra improductiva, no es en el mundo exterior, es en el mundo interior, porque el amor del Todopoderoso hacia Israel es eterno. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahweh. Y por eso, ¿cómo aplicamos estos textos a las Escrituras? ¿De dónde nace esta oración de olor grato? Y entonces vamos allí al texto de las Escrituras en el libro de Génesis, en el capítulo 25, verso 21, cuando se enfrenta el hijo de la promesa a un problema, a una dificultad. Su esposa, Rebeca, estéril. Y entonces viene la respuesta. No fue a buscar un experto en los problemas de infertilidad, fue a buscar el médico de médicos y oró Isaac a Yahweh por su mujer que era estéril, y lo aceptó Yahweh. ¿Cómo podemos permitir o hacer que toda nuestra oración tenga respuesta? Pues necesitamos ir a los símbolos de las Escrituras en su contexto original. La palabra para orar en hebreo allí es la palabra ketor, y ketor traduce como incienso. Por eso el ketoré es el incienso de olor grato, que son las oraciones de los santos, de los que están llenos de luz, de los resplandecientes. Y por eso cuando la oración lleva ignorancia, lleva una frecuencia diferente a la frecuencia del amor, pues no tiene respuesta. Entonces no se trata de hacer cadenas de oración, se trata de entender en qué frecuencia vibro y si estamos sanos en nuestro ser interior, para que ese útero, esa entraña, ese rajamín, esa misericordia del Todopoderoso
que es para siempre, fluya desde el interior hasta el exterior. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahweh, y concibió Rebeca, su mujer. Bueno, la parte femenina, la esposa, la mujer, es la vasija que recibe. Y a veces esa vasija está rota por resentimientos, por traumas del pasado, y entonces no germina, no concibe. Y entonces allí viene la analogía, la alegoría de los mundos superiores. Si Sara era estéril y también concibió, ese mensaje angelical que le trae la respuesta por haber circuncidado la mente y el corazón y haber creído, entonces Abraham, entonces viene el embarazo del mundo de la emanación. Ahora viene el embarazo del mundo de la creación, del Olam Briat, ese poder creativo que fluye desde la emanación al mundo de la creación. Esa conexión, ese Yesod, que se conoce como conexión con los mundos superiores, ese embarazo de Isaac en la oración a su esposa Rebeca o Rica, es esa conexión o ese Yesod o ese fundamento con el mundo creativo. Cuando nosotros aplicamos a la vida diaria y en nuestra mente aparecen esas imágenes creativas que se sienten, que se perciben, de la imagen de tu casa, de tu carro, de aquello que deseas fertilizar y embarazar y preparar ese ser interior para que se materialice. Entonces esa es la conexión con el mundo de la creación. Después va a venir el mismo inconveniente con las matriarcas de la descendencia de Jacob, porque esa sería la conexión o el Yesod con el mundo de de la conciencia. Es la conexión con el Espíritu Sagrado, porque nos lleva a la conexión con el mundo creativo y a la conexión con el mundo de la emanación de las entrañas del Todopoderoso, entendiendo, y los hijos luchaban dentro de ella. Bueno, esos hijos, habíamos explicado en el día anterior, que el padre y la madre son los primeros pensamientos, y esos hijos que luchan dentro de ella, dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh, porque viene ese pensamiento dual. ¿Qué es lo que está embarazando la mente y qué es lo que está embarazando el corazón? ¿Qué es lo que estamos fortaleciendo? ¿Cuál es el pensamiento que viene como primero, como primicia? Obviamente el pensamiento del deseo de las cosas. En lugar de tener el pensamiento del deseo de crear las cosas, entonces se materializa, viene a este mundo tridimensional, primero lo material. Y es así como se manifiesta en Esaú. Pero esta pelea no es ni siquiera en el vientre, no es ni siquiera en las entrañas. Esta pelea viene de los mundos superiores. Ese deseo de dar y el deseo de recibir. Ese deseo de recibir es prioritario en este mundo. Por eso escuchamos al niño que llora para que le den su alimento, para que le den su juguete preferido. Y así hasta que llega a los 12 años y empieza a confrontar con la adolescencia, el dolor, que ya no le dan lo que él quiere, ahora le toca dar de lo que le han dado. Y es por eso que aparece la edad adulta. Así como una mente, así como un corazón, adulto, responsable, puede fácilmente tener el deseo de dar para recibir o recibir para dar. Entonces viene ese embarazo del Espíritu. Y entonces esa consulta al Todopoderoso dice en el verso 23 del capítulo 25, y respondió Yahweh, 2 naciones hay en tu vientre, en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Recuerde que la palabra entraña es útero o rajamín. Allí, en nuestro ser interior, está el deseo de recibir o el deseo de dar. Siempre en este mundo viene primero el deseo de recibir, y por eso se piden cosas. Se pide salud, se pide dinero, se pide paz, se pide cualquier cantidad
de circunstancias que quizás pensamos que son adversas, pero que realmente nos permiten madurar en la emoción y establecer en nuestras entrañas el deseo de dar gracias por todo, dar gracias por el aire que respiramos, por el corazón que palpita. Es precisamente ir a las entrañas, al rajamín, ir allí al útero y reparar para que esa tierra sea fértil y pueda ser concebida de la semilla de la palabra. Por eso hay que hablarle a tu mente, a tu corazón, a tus células. Hay que hablarle a tu cuerpo, que ya no es cuerpo, sino templo de la unción del Espíritu del Todopoderoso, para que se embarace de esa luz del amor y pueda emanar esa emanación divina, eso que viene de las entrañas, esa misericordia, ese amor que viene de las entrañas del Todopoderoso, y allí nos hacemos co-creadores juntamente con Él. Y por eso un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y continúa diciendo la Escritura, y el mayor servirá al menor. ¿Cuál es el mayor? El primero que sale a la existencia, el que llega al alumbramiento. ¿Qué es lo primero que llega en este mundo? El deseo de recibir las cosas, el deseo de ser aprobado, el ego que hemos construido como vasijas que desean recibir. Una vasija siempre ha estado diseñada para recibir. Una vasija no ha estado diseñada no fue diseñada para dar, fue diseñada para recibir. Pero cuando nosotros invertimos la situación, ahora la vasija que fue diseñada para dar es la que embaraza, en este caso la mente, el corazón, el alma, o cualquier área en la cual desea recibir. Y esa es la vasija de luz. Y por eso, cuando se termina el proceso de la preparación de los discípulos o de la novia, dice, bueno, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Y es allí cuando entendemos que la palabra para orar en hebreo, actar, o de ahí viene keitoré o captar, pues quiere decir incienso, o adorar, o interceder. Entonces esa intersección prácticamente es un embarazo del Espíritu, y por eso en el libro de Revelaciones, aplicando los textos bíblicos a nuestro diario vivir, dice que vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Revelaciones, mal llamado Apocalipsis, capítulo 5, verso 7. Tomó el rollo de la mano derecha. La mano derecha es la misericordia. Por eso cuando se inicia desde la derecha, se inicia desde la misericordia. Y esa misericordia, pues viene a ser la diestra del Todopoderoso. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entendido que no es un ruego, que no es una petición, que es una reparación de una desconexión, que una oración de olor grato tiene el ADN del Padre, tiene este registro de la memoria del Padre. Por eso en el siguiente verso del libro de Revelación, en el capítulo 5, ahora en el verso 9, dice que cantaban un cántico diciendo, un cántico nuevo diciendo. Bueno, un cántico, un chiro, es una nota musical, es un sonido armónico al universo. Es como cuando uno bendice y no maldice. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Digno, la palabra digno es tumín, que quiere decir conforme el modelo original. Por eso es tan importante ir a la fuente y aclarar esos simbolismos de las palabras. Digno no es solamente la dignidad, en hebreo es tumín, que era como los espejos que llevaban las vestiduras del sacerdote, y la dignidad o digno es conforme el modelo original. Aquella persona que no es digno, o tumá, que quiere decir inmundo, contaminado, pero no es inmundo, es no acto. Cuando el útero no está acto, cuando la mente no está acta, cuando no hay capacidad de permitir el embarazo de la abundancia y de la sobreabundancia, hay que practicar el rajamín, hay que practicar eso que se siente en las entrañas, y es allí donde viene el secreto, el sentir, el sentimiento. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Bueno, una inmolación es cuando alguien entrega su vida. Entregamos la vida de pobreza, de miseria, de enfermedad, para nacer a la abundancia, a la sanidad, a la alegría, porque tu sangre nos ha redimido. ¿Cómo nos redime la sangre? La sangre lleva un ADN o una memoria de lo que realmente somos, y aquello que somos se nos había olvidado. Ahora en esa redención no se trata de buscar, de aprender más, se trata de recordar lo que realmente somos. Y dice, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. O sea que allí no hay excepción de personas. Contrario a lo que dice la religión tradicional o la religión del pueblo judío, que son escogidos y seleccionados, y que solamente ellos tienen ese derecho, aquí la Escritura nos dice que el derecho es de toda la humanidad, y vuelve a alguien que lo consideran como un loco desalentado a tener la razón. Por eso, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Elohim, nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Bueno, un rey es alguien que reina, y un sacerdote es el que conecta lo humano con lo divino. Ahora que tenemos esas herramientas de reino, de reyes y de conexión con lo divino, y eso tiene un propósito, y reinaremos sobre la tierra. O sea que el reino que viene de los cielos es para ponerlo en práctica aquí en este mundo, para reinar sobre tu economía, sobre tu salud, sobre tu autoridad, para reinar sobre sí mismo. Porque si tenemos esa autoridad, ese poder creativo, y está descontrolado, pues entonces no hay rajamín, no hay misericordia, no se mueven las entrañas del Todopoderoso en nuestra oración. Por eso, si hay miedo de depender del dinero, de la salud, de la familia, pero quizás no hay miedo por si tenemos el miedo por perder quizás las propiedades, el dinero, la salud, la familia, pero no hay miedo por perder el propósito de la palabra, que es crear y una nueva generación. Por eso, bueno, volvemos a recordar y terminamos aquí. El texto de Isaías 51, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Así ha dicho Yahweh, ensancha el sitio de tus tiendas, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sean escasas, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. El Todopoderoso siempre nos manda a expandir, a crecer, a no ser angosto, ni corto, ni esclavo, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Por eso, cuando se abren las manos para recibir, podemos decir, hoy me dispongo a recibir todo lo bueno. Y es así como empezamos esa oración de olor grato. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Por eso cuando hay asolamiento, cuando hay soledad, cuando hay muerte, cuando hay escasez, pues simplemente entramos a esa oración de olor grato, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Yahweh de los ejércitos es su nombre, y su Redentor, el Santo de Israel. El Dios de toda la tierra será llamado. Bueno, ahí es cuando ya no le llamamos más Señor. Ya no es el señorío, sino el Ish, el esposo. Así como una esposa busca a su esposo, así la mente se embaraza del verbo, de la palabra bien dicha, y ahora germina esa semilla en tierra fértil. Y por eso la palabra de sanidad, la palabra de prosperidad, la palabra de abundancia tiene cabida en tu mente, porque ahora ha sido reparado ese útero con la misericordia del Todopoderoso. Hemos sido reparados y restaurados conforme el modelo original. Que tengas una buena mañana y que puedas disfrutar de un maravilloso día. Boker Tov, buena mañana
Y letra 2, nos vemos luego.